de Dios, sus atributos. Amén. Hoy vamos a ver el atributo, el conocimiento de Dios. Amén. Vamos a ver el conocimiento de Dios y vamos a comenzar en Hebreos capítulo 4, versículo 13. Mis amados hermanos, ahí estaremos meditando un breve momento y luego pasaremos por algunos versos conociendo los atributos de nuestro Dios. Amén. Entonces, gloria al Señor. Cuando lo tengan me dicen amén cuando hayan encontrado el libro de Hebreos. Amén. Leemos la bendita y eterna palabra, honrando y dando gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios, fiel y verdadero. Dice Hebreos capítulo 4, versículo número 13. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Amén. Gloria al Señor. Una vez más lo leo. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Señor, gracias por esta tu palabra. Queremos, Padre amado, escuchar este mensaje, Señor, y que nuestros corazones, Padre amado, sean puestos, Padre amado, en evidencia. Que tu palabra sea, Padre amado, en esta hora, ese gran juez, Padre amado, que nos llame a sentencia y que podamos, Padre amado, apartarnos del mal y volvernos, Padre bendito, a la verdad que es tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos estudiando los atributos de Dios, yo les indiqué al inicio que estos atributos se clasifican en dos, o al menos así se los clasifica para poder ordenarlos. Hay atributos, mis amados hermanos, que son comunicables y hay otros que son incomunicables. Este también es un atributo comunicable. Amén. Este es un atributo comunicable, el conocimiento. Dios es un Dios que tiene conocimiento de todas las cosas y nosotros, Dios también nos ha dado conocimiento. Entonces esto es, podemos comunicarnos con Dios por medio del conocimiento. Vimos hace unos días atrás, terminamos el atributo de la santidad, de que Dios es santo, y en ese atributo que también es comunicable. Ahora, mis amados hermanos, dice este verso, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y mis amados hermanos, no hay cosa creada, y esto no hay cosa creada es para denotar que en esencia, para Dios, nada le es oculto o extraño. No es que Dios desconozca las cosas. Dios conoce todas las cosas. Por eso dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Bueno, muchas veces nosotros, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, cree que hay ciertas cosas en las cuales Dios pasa desapercibido. Nosotros pensamos que muchas veces Dios no tiene el pleno conocimiento de ciertas cosas que pasan en el mundo entero. Pero antes de venirnos, nosotros para acá a la iglesia hoy día estábamos escuchando las noticias de lo que está pasando allá con este país de Afganistán y el otro país que los están matando o tienen problemas o conflictos. La gente dirá, pero ¿acaso Dios no se ha dado cuenta? No, hermano, Dios sabe que eso está aconteciendo. ¿Por qué pasa eso, mis amados hermanos? Bueno, en primer lugar, quiero limitarme a decir que Dios sabe por qué pasan las cosas. Nosotros no lo sabemos ni nos podemos oponer en eso. Eso se llama glorificar a Dios. Pero si que me toca opinar, mis amados hermanos, tengo que opinar porque en cierta forma estos países adoran a Dios de una manera equivocada. Y si es decirlo, que en estos países, si es que ellos consideran que el Dios Todopoderoso
Jehová de los ejércitos es el Dios que ellos adoran como Alá. Entonces hay una gran equivocación, porque en primer lugar nuestro Dios no es homicida, nuestro Dios no es asesino, y ellos creen en un Dios que es un Dios que los bendice cuando ellos matan, o si ellos se matan, Dios los bendecirá en una vida postrera. Mis amados hermanos, pero ese no es nuestro Dios. Entonces la gente dice, ¿por qué Dios es así? Bueno, yo considero que ellos no tienen al Dios misericordioso. Y si no tienen al Dios misericordioso, entonces el Dios que ellos adoran los impulsa a hacer este tipo de cosas. Ahora, mis amados hermanos, Dios conoce todas las cosas. Y luego este verso sigue diciendo, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mis amados hermanos, usted puede evaluarse, hacerse un autoexamen de conciencia cuando lee este verso, porque este verso está diciendo que antes bien todas las cosas están desnudas. Ese término desnudo es para enseñar que Dios ve toda nuestra vida. Mis amados hermanos, nuestra ropa no puede cubrir nuestra vida. Nuestras casas no pueden cubrir nuestra vida. Dios lo sabe todo. Él conoce todo nuestro andar, Él conoce todo nuestro caminar. Hay veces, por eso decía, hay veces nosotros pensamos que hay cosas que Dios no sabe. Porque de pronto nosotros decimos, bueno, hago esto y yo no creo que Dios se dé cuenta. Hermano, los ojos de Dios atalayan todo lo que el hombre haga en la tierra. Entonces, nuestros procederes, nuestras actitudes, nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestra vida diaria, lo que incluso, mi amado hermano, lo que pensamos, incluso lo que pensamos, mis amados hermanos. Más adelante vamos a ver un verso donde dice que aún ni siquiera la palabra está en nuestra boca y ya Dios tiene conocimiento de esa palabra. Hermano, cuán grande es la capacidad de nuestro Dios. Él tiene el conocimiento de todo. Nuestro Dios es un Dios del conocimiento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, y esta palabra dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mi hermano, no solo están desnudas nuestras vidas o las cosas, no solo están desnudas ante los ojos de Dios, sino que dice que hay que dar cuenta por todas estas cosas. Un día, mi amado hermano, daremos cuenta por todo lo que nosotros ya hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Es por eso que en el Evangelio nuestro comportamiento tiene que cambiar, tiene que ser distinto. La vida del creyente se torna de una manera diferente. En esta semana, en los breves audios que estoy compartiendo a los hermanos y amigos, compartíamos un audio acerca de la ira, mis amados hermanos, y yo decía que la ira ciertamente nos va a visitar de una u otra manera. El enojo, la ira, mi amado hermano, nos va a visitar. Créanme que en algún momento vamos a estar irritados, vamos a tener ira, ¿sí? Cualquier momento vamos a tenerlo. Pero hay un detalle muy interesante aquí, es que usted puede visitarlo la ira y usted puede molestarse, pero el problema aquí es si usted y yo hacemos o tomamos la ira para hacer con ella lo que nos dicte. Es ahí donde nosotros tenemos que ser cristianos, tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser fieles a la palabra del Señor y tenemos que renunciar a la ira. Tenemos que, mi amado hermano, dejar aquellas cosas a un lado. Ahora, la gente dice de pronto, a los cristianos no pueden hacer eso, no deben hacer eso. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer? Sí podemos hacerlo porque somos seres humanos y vivimos en este mundo. El mundo ha llegado a pensar o a creer que los cristianos son o tienen que vivir como en una burbuja. Y cuando usted lee la palabra del Señor, ninguno de los hombres ni las mujeres de Dios en la Biblia se encerraron y vivieron en una burbuja. No, más bien ellos vivían expuestos en el mundo exterior para poder así presentar a un Dios santo y un Dios todopoderoso. Los cristianos no nos podemos esconder en una burbuja para que la gente crea que somos
bien portados, lindos, buenos. No, nosotros tenemos que estar en el terreno, en el campo de honor, en el campo de batalla, presentando a un Cristo maravilloso. Hermano, ¿cómo hizo Cristo en esta tierra? ¿Qué es lo que Él hizo? Lo que Él hacía era caminar, andar, exponerse. Cristo se exponía. Nosotros tenemos que ser lo mismo si somos seguidores de Cristo, exponernos. Vamos a estar expuestos a cada momento, en todo tiempo. Yo compartía con mi esposa hace un momento, también mientras nos preparábamos. Anoche, yo trabajé anoche en mi trabajo, un hombre en el cual trabaja para el dueño de esa empresa. Entonces yo trabajo en el área de la seguridad y yo le pedí a él de favor para hacerle la revisión de su vehículo, que es lo que se hace normalmente en el campo de la seguridad. Entonces este hombre, muy airado y muy molesto, dijo que él no lo iba a hacer. Y no lo hizo. Hermano, yo tenía dos opciones: o enojarme con aquel varón para hacer cumplir aquella regla y que él se levantara contra mí, o simplemente reportarlo y no llenarme de problemas con el hombre. Entonces, en la vida tenemos las cosas así. Yo tenía la opción de molestarme, cruzarme de palabras y tener un mal rato, un mal sinsabor, amargarme en ese momento, o yo pude hacer lo que hice fácilmente. Le dije: está muy bien, caballero, no se preocupe, tenga la amabilidad de retirarse, porque ya se estaba retirando obviamente, y se fue. Entonces yo vine y pasé un reporte sin ningún problema. Estoy saludable, estoy bien, no me he irritado. La gloria del Señor. Entonces, mis amados hermanos, el conocimiento de Dios. No hay otro ser en todo el universo que tenga el conocimiento que tiene Dios. Nadie tiene el conocimiento que tiene Dios. Hay una frase que suele circular por el mundo entero y que dice que el diablo conoce las cosas por ser viejo, mas no por ser diablo. El diablo no sabe todas las cosas, mi amado hermano. El diablo lo único que sabe es tu comportamiento. El diablo sabe cuál es su comportamiento, él sabe cuál es su patrón. Entonces él siempre lo va a atacar en su comportamiento, pero el diablo no sabe todas las cosas. El diablo no conoce sus pensamientos, hermano. Dios es el que conoce sus pensamientos. El enemigo de las almas, él simplemente sabe cómo usted es, cómo usted se comporta. Si a usted le gusta mentir, si a usted le gusta pelear, si a nosotros nos gusta andar haciendo pelea, eso ya sabe el enemigo. Entonces siempre va a atacarnos por esas áreas. Amén. Ahora, mis amados hermanos, en primer lugar, porque Él es creador, y no solo creador, sino que es arquitecto, diseñador, constructor, formador, hacedor. Es por eso que nadie sabe más que Dios. Nadie sabe más que Dios. Mire cuántas cualidades en un solo momento. Dios no solo es creador, sino que Él es el arquitecto, el perito del mundo entero. Dios es el diseñador, mi amado hermano. Vaya viendo y vaya notando estos aspectos. Él es constructor, Él es formador, hacedor. Él hace todas las cosas posibles. Mire, vamos a ver un principio de nuestro Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan, capítulo 1, versículo 1, mis amados hermanos. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Yo lo voy a leer en la Biblia Reina Valera Antigua, o la Biblia del Oso. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Presta atención a este verso. Dice: en el principio. Y cuando usted entiende por principio, mis amados hermanos, es como nosotros conocemos como comienzo. Se podría decir en el comienzo o en el inicio, pero la Biblia lo usa, esta versión, como en el principio. Es decir, antes de que otra cosa fuera creada,
en el principio, antes de todas las cosas, dice que el verbo, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí vamos a diferenciar. La palabra verbo significa, valga la redundancia, significa palabra. Verbo, la frase verbo significa palabra. Ahora, mis amados hermanos, en el principio era la palabra, por decir así. Es decir, que solo se escuchaba la voz, nada más. En el principio era la palabra. Ahora, mis amados hermanos, luego dice, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, mis amados hermanos. La voz de Dios era y sigue siendo hasta la vez lo que realmente importa. La palabra de Dios es lo importante, porque Él era en el principio, antes de que todas las cosas eran. La palabra fue la que creó, con la palabra fue la que se creó el universo. Con la palabra se crearon todas las cosas. Dios, ¿cómo creó Dios todas las cosas? Con su palabra. Todas las cosas son creadas por la palabra de Dios. Dice el verso número 3, todas las cosas por Él fueron hechas y en Él nada de lo que es hecho fue hecho. Es decir, nada hubiese tenido existencia si no hubiese sido por Dios, por su conocimiento, por su palabra. Él es en el principio. Hay un escritor y teólogo, mis amados hermanos, y comentarista de allá, más o menos este hombre vivió entre 1662 y 1714, llamado Matthew Henry, conocido también como el comentarista Matthew Henry o la Biblia de Matthew Henry. Este hombre enseña acerca de este verso, amén, del verbo de Dios. En este versículo, porque Él era el Hijo de Dios enviado a la tierra para revelar la mente de su Padre al mundo. Al afirmar que una simple lectura del verso viene a Juan el Evangelista haciendo entender el versículo como prueba de que Jesús es Dios, que Jesús ha estado con y existió como Dios Padre desde el principio. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Juan está afirmando que Jesucristo no solamente era Hijo, sino que también era Dios y que estaba con el Padre. Y Juan está denotando que Jesucristo vino a mostrar al Padre con todas las evidencias, como Cristo lo presentó aquí en la tierra. Es por eso que el escritor de Hebreos capítulo 4 versículo 13 nos dice que todas las cosas que existen Él las conoce, porque delante de Él están desnudas y nosotros estamos obligados a dar cuenta de todo lo que hacemos, mis amados hermanos. ¿Hasta dónde es su conocimiento? Amados hermanos, ¿hasta dónde es el conocimiento de Dios? ¿Hasta dónde es el conocimiento de Dios? Mire que en esta vida han pasado gentes con un conocimiento muy interesante y muy bueno. Ahí han habido hombres con un conocimiento muy buenos en esta vida, pero nadie se ha comparado al conocimiento de nuestro Dios. No, porque los hombres, inclusive los hombres, se limitan solamente a descubrir lo que ya ha sido hecho. Todas las cosas que existen, por eso dice la palabra existen. ¿Por qué se dice existen? Porque existían antes de ser descubiertas, pero para que fueran existentes, alguien tuvo que haberlas hecho, y ese es nuestro Dios. Entonces, todas las cosas que han sido descubiertas, las cosas que existen, ya Dios las conocía de antemano. Ahora, mis amados hermanos, ¿hasta dónde es su conocimiento? Cuando hablamos de Dios y del diablo, pensamos que Dios solo sabe cosas del cielo o solo está limitado a saber solo las cosas buenas, pero la Biblia nos enseña hasta dónde Dios conoce las cosas. A veces nosotros decimos, bueno, existe Dios y existe el diablo, y nosotros simplemente
definimos y decimos, bueno, el diablo conoce las cosas malas, las cosas del infierno y las cosas perversas, eso es una cuestión del diablo, pensamos así. Bueno, Dios solamente conoce las cosas buenas, las cosas maravillosas, las misericordias. No, mi amado hermano, Dios conoce todo, Él conoce todo, lo bueno y lo malo. Ahora, vaya al libro de Daniel, mis amados hermanos, capítulo 2, versículo 22. El libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver a este hombre lo que va a decir acerca del conocimiento de Dios. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Mis amados hermanos, este escritor, en esta ocasión, el rey Nabucodonosor manda a matar a todos los sabios y astrólogos y adivinos, ya que nadie le podía interpretar un sueño que hasta él mismo lo había olvidado. Este rey envió a un oficial llamado Ariot para matar a todos los entendidos, incluido a Daniel, mis amados hermanos. Entonces Daniel oró al Señor con sus compañeros, y ustedes los conocen a sus compañeros, que era Sadrach, Mesach y Abednego, y Dios le dio la revelación. Entonces se presenta delante del rey y comienza a dar gloria a Dios, porque Él es el único sabio. Dios es el único sabio. Ahora vamos a leer un poco más este pasaje de Daniel capítulo 2. Ahora vamos a leer el verso número 20 en adelante para poder comprender qué es lo que Daniel está mostrando del Dios del conocimiento, del Dios que tiene este atributo del conocimiento. Bien, el verso número 20 dice, y dijo Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Recuerden que estoy leyendo en Reina Valera contemporánea. Ahora el verso número 21 dice, tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas, a los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revela lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tiniebla, pues en ti habita la luz. Entonces, para Dios no hay ningún límite. Para Dios hay un conocimiento pleno de todas las cosas, hermano. ¿Hasta dónde conoce Dios? Mire que Dios conoce hasta en las tinieblas. Ahora, si Dios conoce hasta en las tinieblas, ¿usted no cree, mi amado hermano, que Dios sabe lo que está haciendo el narcotraficante, el drogadicto, el violador? Dios lo sabe. Entonces la pregunta es la que todo el mundo se hace: ¿por qué Dios permite esas cosas? Y la respuesta a esas preguntas que el mundo se hace, ¿acaso aquellos que preguntan eso, por qué no vienen a Dios? ¿Por qué no vienen al Señor? Es que ahí está el detalle. El detalle está en que nosotros cuestionamos a Dios, pero no venimos donde Él. Nosotros cuestionamos al Señor, pero no vinimos donde Él. El mundo está lleno de cuestionamiento, pero nadie se atreve a acercarse a la evidencia. Nosotros cuando de pronto se toma presa a una persona, se la llevan prisionera, la gente comienza a especular y a decir, bueno, por algo se lo han de haber llevado a la cárcel, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero ¿cómo vamos a cuestionar si no sabemos? Seguramente sí, por algo malo lo tomaron prisionero, pero nosotros no conocemos por qué es. Hermano, Dios, Él sabe de antemano el proceder del ser humano. Entonces, cuando las cosas están pasando en el mundo entero, mientras que las personas dicen, ¿por qué Dios permite eso? Dios, mas sin embargo, Él también puede estar diciendo, ¿por qué el mundo no me sigue a mí, sino que sigue a otras cosas? ¿Por qué el mundo no sigue a Dios, sino que sigue otras cosas? Pero sin embargo, el mundo entero demanda de Dios que los libere. El mundo demanda de Dios que los libere. Yo quiero hacer un énfasis en algo. Escuchen esto. En nuestra sociedad, en nuestros días, los
instructivo para nosotros, para nuestras generaciones, para nuestros hijos, mis amados hermanos, son de continuo el mal. Hermano, usted sí se ha dado cuenta que cuando usted prende su televisor, no hay un programa, escúcheme, no hay ningún programa en la televisora del mundo entero que le enseñe algo de provecho para el estímulo de su alma, ¿no? Yo podía meditar anoche mientras estudiaba este tema. Yo decía, Señor, tú que todo lo sabes y que tienes el conocimiento de todo, me has hecho caer en cuenta y has iluminado mi mente de que en nuestros días, nuestra sociedad nos está llevando a el fracaso total. Hermano, y yo decía, los programas de televisión en nuestro medio están llenos de muertes. Usted ve una película, ¿qué es lo que ve, hermano? Muerte. No hay una película que se pueda decir, bueno, rara es, por ahí alguna, y es rara. Es rara una película que usted no vea muerte. Todo es muerte, muerte. Y muchas veces incluso nosotros los cristianos celebramos esas películas. Festejamos, mi amado hermano, la acción de matar y nos sentimos contentos. Nuestro estímulo se siente contento de ver las metrallas, de ver las bombas, de ver las muertes. Pero nosotros no queremos que nos pase a nosotros eso, que a nuestros hijos no nos pase eso. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos cultivando para cosechar? Hermanos, las telenovelas están llenas de ¿qué? De traición. ¡Wow! Hermano, los programas que se entienden que deben de educar a una sociedad lo están llevando a la depravación, a la perversión. Hermano, no hay una novela donde no haya muerte. Las novelas enseñan mentira, enseñan asesinato, enseñan extorsión. Eso están viendo nuestros hijos, eso está viendo nuestra sociedad, eso estamos viendo nosotros, mis amados hermanos. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Dios, ¿dónde está Dios? Si nosotros estamos aprendiendo, tenemos a la disposición todo tipo de maldad. Hermano, las leyes de nuestro país son pervertidas, se pervierten a causa de la maldad. Dios, ¿usted qué piensa que Dios desconoce eso? No, Dios conoce todas esas cosas. Dice el verso 23, en el libro de Daniel capítulo 2, dice, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y sabiduría y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Está alabando Daniel a su Dios porque le ha dado sabiduría. Hermano, ¿quién se levanta por la mañana a alabar a Dios y le dice, gracias Señor por hoy día, darme un nuevo día? Gracias Dios por darme sabiduría. Si a veces nos levantamos y decimos, hoy otro día más de vida, un día más de existencia, y eso que hay veces no nos queremos levantar. Gloria al Señor. Dice el 24, después de esto Daniel fue a hablar con Ariok, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Esto está hablando Daniel al comandante Ariok y le dice, no nos mate, llévame donde el rey porque yo le daré la interpretación. Recuerda que el rey había olvidado la interpretación, había olvidado el sueño. El rey ya no se acordaba qué era lo que él había soñado. Entonces Ariok llevó a Daniel ante el rey y le dijo, entre los deportados de Judá he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. El verso 26. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Beltsasar, y le dijo, ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Le pregunta el rey, ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Es porque el rey había olvidado de lo que había soñado. No sé si a usted le pasa
Hay ocasiones donde nosotros soñamos algo y nos olvidamos de lo que hemos soñado. Este es donde pasó al rey. Ahora, dice el verso número 27, y Daniel le respondió al rey: el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos podrán revelárselos. O sea, Daniel le está diciendo que nadie puede, es imposible. Dice el 28, pero hay un Dios en los cielos. No dijo Daniel, pero yo. Mire que Daniel no está diciendo, pero yo puedo. Él dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es el quien hace saber a su majestad el rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó. Y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Entonces usted puede leer ya en su casa, es hermoso esa lectura de ahí en adelante. Yo solamente le voy a leer hasta ahí para darle un enfoque a mi mensaje de este día. Y es el mensaje del conocimiento, en el cual Dios sí conocía el sueño del rey Nabucodonosor y Dios sabía el significado. Entonces se lo reveló a Daniel. Se lo reveló a Daniel. Entonces Dios tiene el conocimiento total, incluso hasta de los hombres malos. Nabucodonosor fue uno de los reyes más perversos que ha existido en la humanidad. Y Dios conocía el pensamiento de este rey, de este hombre malévolo. Ahora, esto nos enseña que Dios conoce hasta lo más oculto. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, mis amados hermanos, dice de la siguiente manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Significa que hay cosas que nosotros no sabemos, pero Dios sí las sabe, porque son cosas secretas que le pertenecen a Él. Dice más, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que nosotros, mis amados hermanos, no conocemos, simplemente las que Dios nos ha revelado. O sea, es suficiente con lo que sabemos, mis amados hermanos. Hermanos, tantas cosas que nosotros sabemos que a veces nos explota el cerebro de lo que ya sabemos. ¿Por qué queremos saber más? Hay veces queremos saber más que Dios, de lo cual no es posible. Pero el ser humano es egoísta y quiere tener más y más. Ahora, ¿habrá algo que se le escape a Dios? ¿Habrá alguna cosa, mis amados hermanos, que se le escape a Dios? ¿Habrá algo que se le escape a Dios? Recuerden que estamos hablando de un atributo del conocimiento de nuestro Dios, que Él tiene el conocimiento de todas las cosas, pero ¿será que hay algo que se le puede escapar a Dios? Miren lo que vamos a ver. No hay nada que se le pase al Señor. Él todo lo sabe, tanto en el hombre como en las demás cosas creadas. Vaya a Salmos capítulo 139, versículo 1 al 4. El libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 1 hasta el verso número 4, en Reina Valera de 1960, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has atendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Hermano, yo no sé lo que usted está pensando en este momento. Yo no conozco sus pensamientos, pero dice que Dios sabe inclusive lo que usted no ha pronunciado todavía. ¿No le parece que nuestro Dios es un Dios que tiene el mejor conocimiento? ¿O es el único ser que tiene un conocimiento extraordinario? Hermano, Dios sabe lo que usted está pasando. Dios conoce lo que usted está atravesando. ¿Usted piensa que Dios es ajeno a lo que usted y yo pasamos? No, sino que muchas cosas de pronto tienen que pasar. Recuerde que 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas
pruebas, y esas diversas pruebas está hablando de diferentes, múltiples, muchísimas pruebas. ¿Para qué? Para que al final seamos hallados por Dios en alabanza, seamos hallados para que nuestra fe sea pulida, inclusive nuestra fe sea más hermosa que el oro, más preciosa que el oro que se prueba con fuego, que aunque perecedero se prueba con fuego. Entonces, mis amados hermanos, este verso, esta lectura es muy importante para entender que nosotros estamos vigilados por Dios. No estamos vigilados por los ovnis, no estamos vigilados nosotros por los marcianos, estamos vigilados por el Dios de los cielos. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Miren lo que dice el verso 1 de Salmo capítulo 139. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Desde ahí, miren, Dios lo ha examinado y lo ha conocido. Ahora, el verso 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Mire, Dios sabe, literalmente, Dios sabe cuánto tiempo nosotros estamos sentados. Hermano, Dios sabe exactamente todo. Dios sabe todo. Nosotros los seres humanos ciertas veces recurrimos a la mentira y decimos: no, me acabo de sentar. Bueno, quien recibe esa palabra no lo sabe, pero Dios sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Hermano, hay veces mentimos a los hombres, pero a Dios no le podemos mentir. ¿Se dio cuenta? A veces mentimos. Dice: me acabo de acostar. Y a veces hemos pasado todo el día acostados. Denle la gloria al Señor, mis amados hermanos. A Dios no le podemos mentir. Has atendido desde lejos mis pensamientos. Escuche esto. Escúcheme. Solo no es una petición que está. Has atendido mis pensamientos. Lo que usted ha pensado, lo que usted piensa, Dios lo sabe, hermano. Lo que usted piensa, todo lo que usted piensa, Dios lo sabe. ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Qué tipo de pensamiento usted está teniendo? Esos pensamientos Dios lo sabe. Usted dirá: hermano, ¿y los pensamientos malos? Sí, eso Dios lo sabe. Los pensamientos buenos también Dios lo sabe. Dice que has atendido de lejos mis pensamientos. Dice el verso 3: has escudriñado mi andar y mi reposo. Y esta palabra andar es caminar. Y mi reposo, cuando usted reposa, cuando usted descansa, Dios ha escudriñado todo eso. Dice: y todos mis caminos te son conocidos. Todos sus caminos le son conocidos. Y esto, cuando habla aquí de todos sus caminos, es decir, todas las sendas que usted tome o todas las cosas que usted practique en esta vida, Dios lo sabe. Usted practica amor, Dios sabe, hermano. Usted practica odio, Dios lo sabe. Dios conoce todos nuestros caminos. Y es donde el verso 4 dice: pues aún, y este término aún es para denotar que todavía no ha sido ejecutado. Dice: pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Aún no está esa palabra en nuestra lengua. Y Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo. Seamos prudentes en lo que vamos a hablar. Seamos muy prudentes, porque Dios sabe todo, hermano. ¿Habrá algo que se le escape a Dios? No lo creo. Dios lo sabe todo, tanto en el hombre, ni aún su boca se queda sin el conocimiento del Señor, ni las palabras no pronunciadas. Todas las cosas. Recuerden una frase que usaba Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Él decía: oh, escribas y fariseos hipócritas, que caviláis en vuestros corazones. Esta palabra cavilar es pensar dentro de sí mismo. Hay otro término en la Biblia que dice pensando en sí, es decir, pensando internamente. Yo medito internamente sin hablar, estoy meditando, converso internamente. Esa expresión, Dios sabe. Usted podrá decir: hermano, entonces no puedo pensar. Usted puede pensar,
Inclusive los pensamientos malos pueden llegar a su mente, pero usted tiene que rechazarlos. Usted no tiene que atesorarlos. Imagínese esos pensamientos que llegan. Aprovecho para hablar del matrimonio. Imagínese esos pensamientos que llegan y esos pensamientos y te dicen: ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo con ese cónyuge? Ya renueva de cónyuge. Imagínese, ese pensamiento te puede llegar. ¿Qué va a hacer usted con ese pensamiento? Si usted comienza a darle cabida a ese pensamiento, se apodera de usted. Dios lo sabe. ¿Es Dios el que tiene que quitarle ese pensamiento o es usted que tiene que pedirle a Dios: Señor, quítame este pensamiento? Usted pide al Señor: Señor, quítame ¿qué es este pensamiento? ¿Qué es esto que yo estoy pensando? Pero sin embargo, es ahí en el pensamiento donde se aloja, mi amado hermano, la maldad, donde se almacena la maldad. Y usted comienza a decir: es verdad, tanto tiempo con esta persona, mucho, ya no. Y usted comienza a ser manipulado por su misma mente. Y ahí donde le digo, el enemigo lo atrapa. Y usted comienza a descuidar lo que realmente es importante. Imagínese, hay veces usted tiene bastante ropa que lavar, las mujeres, ¿no? Y está ahí el cerro de ropa y dice: mañana lavo. Es que hoy no, se sigue acumulando. Yo converso mucho eso con mi esposa. Hermano, usted dice: hoy no voy a comer porque hoy cocinar hoy día, por decir entre las mujeres, los hombres. Hoy no voy a trabajar, hermano, yo he trabajado todo el año. Hoy no me place hoy día. Hermano, son pensamientos que te llegan y te toman del control. Y usted los lleva a la acción y termina perdiendo. Hermano, levántese, levantémonos. Tenemos que levantarnos, sabiendo que hay un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve. Amén. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, desde su habitación en los cielos, Él mira el caminar de los hombres. Dios, desde su habitación, Él mira el caminar de los hombres. Vaya a los Salmos, capítulo 33, versículo 13 al 15. Salmos, capítulo 33, versículo número 13 al 15. Miren lo que dice esta palabra. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. ¿Desde dónde los vio? Desde los cielos. Miró Él y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Desde el lugar de su morada, Él miró a todos los hombres de la tierra. Dice el 15, Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El hombre no le puede ocultar nada a Dios. Salmos capítulo 44, versículo 20 al verso 21 dice: si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Hermano, Dios conoce hasta los secretos del corazón. Aquí lo que está diciendo es el salmista: si nosotros hemos de pronto alzado nuestra mirada o nuestra adoración a un Dios ajeno, ¿acaso Dios no lo sabe? Dios sabe cuando nosotros hacemos adoraciones a dioses falsos. Dios lo sabe, hermano. Y dice que la pregunta del salmista es: ¿acaso Dios no demandará? O es decir, ¿acaso Dios no denunciará esto? Dios va a denunciarnos por haber adorado dioses falsos. Mis amados hermanos, Dios conoce cada transgresión que nosotros cometemos. Vaya al libro de Amós, capítulo 5, versículo 12. Porque yo sé vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Mire esta palabra, mi hermano, esta palabra usted debería de anotarla en los dinteles de las puertas de su casa. Debería de ponerla en su pared, esta palabra de Amós, capítulo 5, versículo 12, dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres.
¿Se ha dado cuenta que en nuestro medio, en nuestra cultura o en nuestra civilización, los que tienen más fortuna o más dinero en un juicio aplastan al pobre? ¿Se ha dado cuenta? Pero ¿sabe qué? Dice que delante del Señor un día tendrán que dar cuenta. Dice el Señor así: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Dice el Señor: yo sé que ustedes afligen al justo y reciben coima, y en los tribunales, es decir, se venden los jueces, se venden los fiscales, se venden los abogados, hacéis perder su causa, es decir, hacen perder al pobre, lo venden al pobre, lo condenan al pobre, lo acusan al pobre, pero Él lo sabe todo. Dice: yo lo sé todo. Dios lo sabe. Y como leímos hace un momento, un día tendremos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice que tenemos que dar cuenta un día a Dios de todo lo que hagamos en esta vida. Aleluya. Nada se puede escapar delante del Señor. Miren lo que... Qué hermosa es la palabra del Señor. Dios está al tanto de lo que hacemos, sino que Él es paciente. En cierta ocasión David está llorando porque es perseguido a muerte y él clamaba a Dios para que le ayude, y en su clamor va confesando que delante de Dios su pecado no es oculto. David está llorando en cierta ocasión y él va, mientras va caminando, él va diciéndole al Señor que su pecado no le es oculto. Salmo 69 versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos, decía David. Ahora, mis amados hermanos, dice que mis pecados no te son ocultos, y dice que también Dios conoce mi insensatez. Dios conoce esas cosas insensatas que a veces las hacemos. Dios lo sabe. Dios sabe. Hay veces que hacemos cosas, mis amados hermanos, de manera insensata. No se debe comparar a Dios, o el conocimiento de Dios no se lo debe de comparar con un ídolo. Mire, un ídolo no está a la altura de Dios. Mire lo que el Señor habla al respecto sobre aquello. Dios habla que Él no es como los ídolos. Isaías capítulo 46 versículo 10. Vaya a Isaías capítulo 46 versículo 10. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Hermano, esta palabra que anuncio lo por venir desde el principio, esa palabra lo por venir es lo que no ha llegado, es lo que está por venir. Pero sin embargo comienza diciendo anuncio lo por venir. Dios sabe lo que está por venir, hermano. ¿Quién sabe? ¿Quién más sabe lo que está por venir? Nadie más. Yo no sé qué es lo que está por venir, pero Dios, Él sabe lo que está por venir. Dice su palabra: cuán grande es el conocimiento de Dios. Por eso este atributo le pertenece a Él, el atributo del conocimiento. No es Stephen Hawking el hombre más inteligente de la tierra, hermano. No. El ser más inteligente es nuestro Dios soberano. Él conoce todo. Mire lo que sigue diciendo este verso. Dice: y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermano, dice que aún lo que no era hecho, Dios lo sabe desde la antigüedad. Mi consejo permanece y haré todo lo que quiero. El consejo de Dios va a permanecer porque Él lo sabe. Hermano, escuchemos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo sabe. ¿Cuál es el consejo de Dios? Su palabra.
Aquí está el consejo de Dios, su palabra. Escuchemos este consejo de Dios. Él lo sabe, hermano. Por eso nos aconseja. Él lo sabe, por eso nos aconseja. Ahora, Él anunció todo lo que estaba por venir desde el inicio. El Señor está al tanto de todos los eventos porque fue Él que los decretó. No los ídolos. Vamos a leer, mis amados hermanos, mire que leímos Isaías capítulo 46, versículo 10 en adelante, pero vamos a leer Isaías capítulo 46 desde el verso 1, retroceda hasta el verso 1 para llevar una lectura un poco armónica acerca de lo que se está hablando en este evento. Dice el verso 1 del capítulo 46 de Isaías, dice: se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Hermano, está diciendo que los ídolos son cargados por bestias de cargas, pero que Él no es cargado por nadie. Dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. El verso 3, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. El 4, hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y quedaré. Está hablando Dios. Ahí surge una pregunta en el verso 5. ¿A quién me asemejáis? ¿O a quién me hacen semejante? ¿O a quién me comparan? Es lo que está diciendo. Y me igualáis. Y me compararáis para que seamos semejantes. ¿A quién está preguntando el Señor? El verso 6. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Es decir, me están comparando, dice Dios. Miren cómo ustedes me comparan con estos ídolos, con esto hecho por manos de hombre. Contratan a un hombre, a un platero, que es el que se encarga de transformar con este mineral. Dice el verso 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve. Lo que ustedes han visto en los altares tienen a los santos pero estos no se mueven de su sitio. Dice, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. O sea, no hacen nada. Pero sin embargo la humanidad compara y dice, este es Dios, a un ídolo. Y dice al verso 8, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. Dice el Señor que les dé vergüenza lo que están haciendo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a Dios, hermano. Nada hay que le podamos comparar al Señor. Dice el verso 10, que anuncio lo por venir, el que dimos lectura hace un momento, desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Dios ejecutará el plan cuando haya llamado a un hombre y lo traerá a su camino. Dice, oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Hermano, dice, los duros de corazón están lejos de la justicia. Dice el verso 13, haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá,
y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Mis amados hermanos, aquí lo que el Señor está diciendo, que Él no se puede comparar a los dioses, a los ídolos. Nadie lo puede comparar a Él porque, mire, nosotros no hemos querido venir a los caminos del Señor, sino que han sido nuestras grandes necesidades de Dios, la falta de cosas que habían en nuestras cosas, el vacío que había en nuestra alma, nos ha traído a los caminos del Señor. Hermano, todos los seres humanos tenemos carencia, eso nos ha traído al Señor. ¿Cómo vinimos? ¿Fuimos nosotros voluntarios? No, nosotros luchábamos por no venir a los caminos del Señor. Pero ¿por qué caímos? Llegamos precisamente a su camino, aún no queriendo. Precisamente por eso, porque no hemos sido nosotros los que hemos venido, sino que ha sido Él que nos ha alcanzado. Él ha tenido misericordia. Eso es motivo para alabar a Dios. Eso es motivo para glorificar a Dios. Que aún nosotros siendo rebeldes, aún nosotros siendo infieles, Dios ha sido fiel para con nosotros y nos ha amado primero. Amén, aleluya. Su conocimiento es causa de temor. El conocimiento del Señor debe de ser en nosotros y en la humanidad una causa de temor. La humanidad debe de temblar al saber que existe un Dios que tiene el conocimiento, pero los hombres no lo hacen. Ni siquiera muchas veces la iglesia, que es la que está más fresca a las cosas del Señor, debería de tener temor de las cosas de Él. Pero ni aún muchas veces la iglesia tiene temor del Señor, porque muchas veces la iglesia está llena de rebeldía, soberbia, odio, envidia, injuria, maldades, y se ha olvidado del temor de Dios. Con el hecho de enterarme que Él lo sabe todo, que nadie sabe más que Dios, yo me humillo ante Él. Mira lo que dice Jeremías capítulo 10 versículo 7. Estamos terminando con estos últimos pasajes. Jeremías capítulo 10 versículo 7 dice a manera de pregunta: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Es una pregunta. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Qué dice aquí este verso? Porque a ti te es debido el temor. La palabra debido es de deber. Nosotros le debemos temor a Dios. ¿Saben por qué? Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay ninguno, no hay semejante a ti. Hermano, simplemente de saber que es un Dios que lo sabe todo debería de darnos temor. Cuando vayamos a hacer lo malo, uy, Dios lo sabe, entonces no lo hago. Pero como nosotros, el ser humano no tiene temor de Dios, entonces hace lo malo. Si el ser humano tuviera temor de Dios, cuando va a hacer lo malo dijera: Dios lo sabe todo, entonces no lo hiciera. Usted tiene en su casa o en su trabajo una cámara de video, una cámara, ¿no? Y usted, para hacer algo ilícito, usted lo hace frente a la cámara, o usted busca un ángulo que no esté la cámara. Usted no lo va a hacer frente a la cámara. No, usted no lo va a hacer frente a la cámara porque va a ser caído en evidencia. ¿Por qué eso? Porque usted sabe que hay una cámara ahí. Ahora, en las cosas del Señor, si la Biblia dice que Dios todo lo sabe, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Sabe por qué? ¿Y sabe por qué la iglesia lo hace? Esto es sencillo, porque la iglesia inclusive no cree que exista un Dios. Si la iglesia creyera que existe Dios, no hiciera tal pecado. Si los creyentes como tal, esta palabra que estoy usando, no debería de usarla, creyente, porque suena redundante. Si los creyentes supieran que Dios es real, no cometieran pecado. Pero ¿por qué lo cometen el pecado? Porque a ellos les da igual. Porque a la final no sé si exista o no exista Dios. ¿Son creyentes eso? No son creyentes, no son cristianos, no son nacidos de nuevo.
pastores pecando. Hermano, pero es un pastor. No, es creyente. ¿Pero por qué predica? Bueno, le gustó la fama, le gustó la posición, le gustó ser aludido por los hombres, pero no es creyente, no es cristiano, no es seguidor de los caminos del Señor. No lo es. Porque todo aquel que sabe que Dios lo ve, no lo va a hacer. No lo va a hacer, hermano. Si alguien ve una cámara que lo está observando, no va a ser ilícito ahí, en esa cámara. Inclusive los ladrones que son perversos, ¿saben lo que hacen? Dañan el cable de la cámara para no ser grabados, que son hombres perversos, temerarios. Los asesinos, para no ser evidenciados. Nosotros sabiendo que existe un Dios que nos está viendo, hermano, sin embargo hacemos lo ilícito. Ahora dice, la mente más brillante es la de Dios. Nadie es como Él. Pero maravillosamente a nosotros los creyentes nos ha otorgado la mente de Cristo para que hagamos lo bueno. Y con este verso terminamos. Y me encanta este verso porque somos tan privilegiados que Dios nos ha otorgado también a nosotros los cristianos una mente brillante. Vaya al libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Háblalo ahí su Biblia, por favor. Primera de Corintios, y aquí terminamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta que formula. Pues, ¿quién conoció la mente del Señor? Está preguntando. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Está preguntando el apóstol. Luego surge otra pregunta y dice, ¿quién le instruirá? Hermano, ¿quién le enseñará a Dios? Por supuesto que nadie. ¿Quién conoció la mente de Dios? Nadie ha conocido la mente de Dios. ¿Quién le enseñará a Dios? Nadie le enseñará a Dios. Pero luego sale diciendo el apóstol Pablo y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice que nosotros conocemos la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos esa mentalidad de Cristo. ¿Por qué creen que tenemos la mentalidad de Cristo? ¿Cómo era Cristo? ¿Cristo hacía lo bueno o lo malo? Hacía lo bueno. Entonces, ¿por qué se nos fue otorgada la mente de Cristo? Para ser, mis amados hermanos, como Cristo hizo en la tierra. Se nos ha dado la mente de Cristo para que obremos como Cristo, caminemos como Cristo Jesús. Qué privilegio para el creyente. Mis amados hermanos, esto es grande, el poder tener la mente del Santo Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Este ha sido el mensaje en este día. Estamos terminando. Gloria al Señor. Póngase sobre su pie, mis amados hermanos.